es un honor para mí poder compartir esto. La invitación es a esto, a poder hablar de las lógicas de la Bienal, los mercados, las ferias. Es interesante como la triada institucional que se construye ahí, ¿ya? Pero obviamente lo que yo me quiero centrar más sobre todo es sobre la experiencia de haber sido parte de la Bienal, ¿no? De la construcción y de lo que significa básicamente levantar o ser parte de ese levantamiento de una Bienal en Valparaíso, ¿no? De lo que conlleva, de lo que significa también la construcción y la creación de arte desde cada local. Como bien decía Sebastián, esta Bienal, la 12ª, que la próxima debería ser el 2026, es la que nos tocaría, así que obviamente todo sale bien y se continúa. Tuvo algo bastante interesante, que es una de las cosas que nombraba Sebastián, es que, y que no se hacen generalmente en las bienales, es que tener la posibilidad de contar con 3 curadores a la vez, ¿ya? Eso no es habitual. Generalmente hay un curador que es el curador que guía la mayoría de la bienal, y de repente hay curadores invitados para ciertas salas o espacios de galerías específicas, ¿ya? Pero no se tienden a cruzar miradas de 3 curadores. Lo que a mí me pareció eso súper importante a nivel como Valparaíso, porque Valparaíso tiene un carácter local muy potente. No puede ser visto solamente desde afuera, porque esa mirada siempre queda corta, queda en la anécdota, queda en lo turístico, queda en las postales que nosotros podemos ver de Valparaíso en general, ¿no? No llega a su profundidad, no conoce sus vaivenes, su potencia, su precariedad en sí misma, ¿no? Y eso yo considero que es un gran valor y es interesante. Para presentarme, creo que puse la siguiente. Sí, eso. Para contarles un poquito de mí, ya les conté sobre mi nombre, Paula López Droguet. Yo puse justamente un fragmento de biografía que es la que se utilizó para la Bienal, que habla un poco más o menos de mi trabajo. Yo nací en Santiago en el 87, soy artista visual, soy curadora, estudié artes visuales en Valparaíso, desde ahí me vine a vivir acá a Valparaíso cuando tenía 18. Estudié artes visuales acá en la Católica de Valparaíso, después me fui a Argentina a estudiar cine y a estudiar fotografía y una maestría en lenguaje artístico combinado. Mi obra personal se trabaja desde lo autobiográfico, desde el feminismo, la fotografía y la instalación. Voy construyendo desde la propia historia, desde las propias vivencias, instalaciones, registros fotográficos, desde lo que me va ocurriendo, para poder cruzar desde ahí sistemas como más políticos o territoriales, ¿no? Y desde esa construcción, ¿por qué les cuento esto? Porque desde un principio partí así, ¿no? Desde saliendo de la escuela de arte, empecé a ejercer como artista. Y ahí me empecé a dar cuenta de un montón de cosas que iban pasando en Valparaíso. En ese tiempo, yo salí en el 2012, en ese tiempo no había, por ejemplo, galerías independientes, no había un circuito paralelo a lo institucional, y lo institucional era bastante poquito. Después surgió el Parque Cultural de Valparaíso, que se instala con bastante fuerza. La Galería Municipal siempre estuvo intermitente, que ahora está ya más estable. Y el Palacio de Uriza, que era un espacio ya más institucional, más de museo, en donde habían espacios para exposiciones itinerantes, pero generalmente no eran para personas recién salidas del instituto o personas emergentes, ¿no? Desde ahí decidí empezar a trabajar de una manera autodidacta, desde una manera desde el conocimiento, como les digo, del hacer, ¿cierto? En gestión cultural, ¿no? Y empezamos a construir ideas de proyectos con pares afines para poder empezar a exponer juntos, empezar a construir espacios como esta red de galerías de espacios domésticos. No sé si la conocieron en su momento, que estaba Neco en un inicio, Judas Galería, Worm, La Pan, diferentes espacios que se iban construyendo, en donde empezamos a generar un circuito artístico local que venía desde los creadores locales, pero que no necesariamente querían asimilarse necesariamente a una institución o algo que fuera
como, qué sé yo, el Centex o espacios mucho más... en Chile pasa algo que es un contexto bastante local también, que generalmente todos los espacios institucionales del arte están ligados o al gobierno o al municipio, ¿no? Entonces también ser parte de esos espacios también radica en una forma de comprometerse también con ese diálogo y ese discurso, ¿no? Entonces Valparaíso tenía esa gracia y esa construcción que empezó en ese apogeo post-2011, que fue como toda esta revuelta estudiantil, en donde empieza a construirse espacios alternativos de construcción de arte, ¿no? Entre eso, fui desarrollando diferentes elementos, como la obra doctoral, que aparece, por ejemplo, acá puse una, que es una obra que se llama Cárcel de Amor, en donde yo construí una instalación que era inmersiva, que se podía recorrer, que se podía utilizar, en donde construyo la escena de un feminicidio en la Galería Balmaceda de Arte Joven. Y esta, la primera que quise poner es porque es una de las, yo creo, de las primeras 5 o 6 curadurías que voy realizando, que también la hice en Balmaceda de Arte Joven, cuando me invitan a hacer un entreobras. El entreobras, creo, yo creo que lo deben conocer las personas que están acá, porque es cuando invitan a las escuelas de la región, a las escuelas de arte de la región, a enviar a sus alumnos diferentes portafolios para que un curador externo los seleccione y los acompañe en el proceso creativo, ¿no? Esta exposición se llamó Solo de Limitaciones y mezclaba a 3 artistas de Bellas Artes de acá, y un artista de la Católica Valparaíso y otro artista de Bellas Artes de Viña, ¿no? En esa construcción generamos una performance que se desarrolló en la galería y que la verdad fue muy exitosa y muy potente, ¿no? Muy enriquecedora, y de ahí yo empecé recién a armar como ciertos lazos con otras escuelas y otros espacios de formación académica dentro de la región, fuera de lo que yo me construía como en la Católica y en el Arcos también, ¿no? En ese momento. Y lo otro que me parece importante también, porque creo que es relevante en relación a la ciudad en la que nos ubicamos, la construcción de colectivos. Como que yo he participado en muchas colectivas fotográficas, de activación, colectivas políticas, feministas y tal, y una de esas es Pésimo Servicio, que es la obra que pongo acá en el centro, en donde empezamos a trabajar en el tiempo de la revuelta, en el 2019, generando especies de frases, panfletos, cosas que íbamos entregando en relación a las marchas, de frases, de cosas que se iban diciendo a nivel de gobierno, pero que iban desapareciendo como inmediatamente después, ¿no? Que quedaban como en el olvido rápidamente. En ese tiempo era como de mucha información muy álgida y no había manera como de desmentir, se decían demasiadas cosas que faltaban la verdad y quedaban en el olvido muy rápidamente, y la condición mediática de los medios de comunicación hacían que esto desapareciera y definitivamente iban generando una especie como de ambiente ambiguo, un ambiente muy regulado por los medios de comunicación, ¿no? Hasta el día de hoy que se mantiene. Entonces, por ejemplo, fuimos recopilando algunas frases de algunos poetas, algunas frases que decía en ese entonces el presidente de la República, frases que decían ciertos militares o tal, y las íbamos como repitiendo y poniendo dentro de la ciudad, ¿no? Una de esas es la frase de destruir nuestro corazón, la lógica del sistema, que la hacíamos en afiche y que después junto con de la isla, que es este colectivo de Santiago que proyectaba en la Plaza de la Dignidad grandes como frases hicimos lo mismo un día en que escribimos destruir nuestro corazón, la lógica del sistema alrededor de la plaza, y ese evento fue interesante e importante porque se censuró inmediatamente. Los carabineros ya sabían que esto iba a ocurrir, entonces estaban sitiados, de hecho se ven, hay mucha luz, ¿no? Pero acá están, ¿no? Y los que están acá están sosteniendo unos Fresnel, unos grandes focos gigantescos, que son los focos que se utilizan para cine, muy potentes,
tratando de anular la luz de la proyección, ¿no? Y después lo empiezan a lograr y empiezan a meterse, esto se hacía desde Galería Cima, empiezan a meterse al edificio y bueno, y fue el primer evento como de gran censura que sufrimos como colectivo. Fue interesante porque José Ángel Cuevas, que es el autor de este poema, es un poeta muy interesante, muy próspero en relación a su escritura, pero un poco olvidado en ese momento no sería un poeta que uno nombraría qué poeta chileno conoce o te gusta, no es necesariamente el más nombrado, pero tiene una vasta carrera y una escritura muy interesante, ¿no? Entonces, inmediatamente después de eso, empezó a salir en todos lados su poema completo, salió en La Tercera, salió después en El Mercurio, salió en las noticias, como bastante como entrevistas en relación a qué decía el poema, qué quería decir, como hubo como una especie como de discusión artística en relación a esta censura, ¿no? Que es lo que me parecía muy interesante, que es una de las acciones que nosotros realizamos básicamente, era esta activación artística, sutil, quizás incluso encriptada, como que no estamos diciendo nada muy específico, ¿no? Pero que hacía repercusiones a nivel gobierno, ¿no? Y eso era interesante. Y la segunda, como para contar en relación a este colectivo, es la que hicimos en relación con el Museo Naval para el, ¿cómo se llama? El Día de las Glorias Navales es el 21 de mayo, exacto, muchas gracias. Ahí hicimos un gran lienzo que expusimos desde el Warhol, ¿ya? Y esta era una frase de Elvira Hernández. Lo escribimos en lenguaje inclusivo y que no es como está escrito la poesía de Elvira, pero por supuesto que le pedimos permiso antes y decía, les arrojaron al mar, pero no cayeron al mar, cayeron sobre nosotros. Era un lienzo de 9 metros por 6 que estaba por calle Prat y que justo pasaba por donde iban a pasar los marinos marchando, ¿no? Entonces ahí hice un registro fotográfico, tal, hicimos un documental en relación con la agrupación de los detenidos desaparecidos de Valparaíso, porque ellos cada 11 de cada mes, hace no, creo que 11 años en ese entonces, iban a hacer una funa al Museo Naval porque estaba todavía una estatua de uno de los torturadores que ellos habían tenido, ¿no? Para que sacaran la estatua de Merino, básicamente. Y obviamente nunca se les hizo caso, ninguna intervención con respecto a eso. Posterior a la muestra del 21 de mayo, que se hizo bastante viral, apareció como en los medios y en la prensa, al día siguiente llevamos el lienzo a las afueras del Museo Naval y se hizo la misma funa que hacían todos los 11, pero al día siguiente del 21, afuera del museo. Esto no tuvo tanto revuelo, pero al final sí, porque al día siguiente aparece una notificación por medio del diario que decía que por arte de magia no sé cómo se dice, el juzgado había decidido sacar la escultura, la estatua, el monumento de Merino de acá y de otro lugar donde estaba y que lo iban a cambiar por una de Prat, me parece, ¿no? De Prat de Niño, ¿no? Entonces eso también fue algo súper interesante. ¿Y por qué estoy contando todo esto? No para contarles sobre el proyecto, sino que para acercarme un poco de cómo entiendo la activación de las artes, ¿no? Cómo creo la importancia que estas tienen en relación a la cotidianidad de personas que no necesariamente tienen que relación con esta, ¿no? Sino que el arte básicamente es un puente de conexión con los hechos reales, con la vida cotidiana, y en Valparaíso sobre todo es así, ¿no? En un lugar puerto en donde uno baja y están pasando 700 cosas a la vez, cada cerro se interrelaciona entre ellos, ¿no? Nos podemos escuchar de cerro a cerro, bajamos y la gente está vendiendo, nos encontramos con los vecinos, o sea, es una relación bastante simbiótica. Entonces, lo que pasó para mí en la revuelta y que eso después deviniera al final, finalizando en que la Bienal, por ejemplo, de Valparaíso volviera y se volviera a construir, me parece a mí que no es azaroso y que tiene relación con toda esta vuelta de salida de las artes
desde el espacio institucional al espacio calle, al espacio en donde se relaciona más con el otro, ¿no? que se articula de una manera mucho menos elitista, mucho menos encapsulada, ¿no? Y creo que ahí es importante entender que una de las cosas para mí, por supuesto que todas estas son opiniones personales, una de las cosas que el arte en Chile se haya vuelto tan de galería, tan de feria, tan de espacio cerrado, el arte para el artista y tal, tiene un poco que ver también con esta situación de fondos culturales, con esta situación de postular a los espacios expositivos, en donde existe siempre, no necesariamente un curador o una curadora que elige estos proyectos, sino que básicamente funcionarios que ven en relación a las líneas editoriales del proyecto de los años, ¿no? Este año estamos más inclusivos, más mujeres, más discapacidades, más territorio, vamos a enfocarnos por aquí, entonces al final siempre se transforma en una ruleta, uno tiene que estar como modificando sus proyectos para que calcen, por supuesto, entonces nunca termina siendo un arte que incomode, sino que más bien es un arte que acomoda, que puede ser mostrado y que hay una especie de seguridad en esa muestra, ¿no? Que es algo muy distinto para mí lo que pasa en una bienal. En una bienal, para mí, es un espacio de construcción, y es lo que intentamos hacer en la bienal pasada, es un espacio de construcción en donde las voces de la ciudadanía se construyen y se observan también en relación a sus artistas, ¿no? En relación a las personas que están construyendo arte. Y yo para eso, antes de continuar, quería leerles un texto breve que fue el que escribí para el catálogo de la bienal, ¿no? Que es un texto un poquito más extenso que el que escribí para la galería, para el Parque Cultural de Valparaíso, que se titula Allá afuera. Eso está en el otro de... Voy a necesitar leerlo de acá, sí, porque de ahí no queda. No se diga. Y bueno, y lamento si es fome que les lea el texto, pero creo que es relevante para que se entienda un poco desde dónde se pensó la curaduría desde mi lugar, ¿cierto? Porque ahí, bueno, vamos a entrar más qué significaba que tuviéramos 3 curadores, ¿cierto? Pero desde mi lugar y desde mi lugar como persona que habita Valparaíso y que viene desde no una institución en específico, ¿no? Muchas gracias. A ver si puedo. Está chiquitito, pero lo voy a lograr. Pues si no sale bueno, puedes cantar completa. Ah, ya mejor. Ya, muchas gracias. La exposición del Parque Cultural de Valparaíso, cada uno de los focos que tuvimos dentro de la Bienal eran 3 en específico, de la selección oficial. La selección oficial estaba en el Parque Cultural de Valparaíso, como ya decía, estaba en el Museo Bauriza, en el Museo de Bellas Artes Bauriza, y en la Galería Municipal de Valparaíso, ¿ya? Que está cerca de la Plaza Victoria. En esos 3 espacios. Y además hubo otra instancia que fue en Nave, que es este espacio que está al lado de la Plaza Sotomayor, que es un espacio también municipal, que es un espacio relativamente nuevo, abierto para esas fechas incluso, en donde la dirección de la Bienal hizo cruces con ciertos espacios de la región, ¿no? Estaba Casa Plana, estaban algunas de las galerías de las redes de espacios domésticos que les comentaba y algunas invitaciones específicas que también se fueron a exponer ahí, ¿ya? Pero eso no era parte de la curaduría específica de la Bienal, sino que era una selección externa. Es importante, yo creo que, no sé si todos vinieron a la conversación con Henry Serrano, pero me imagino que la mayoría, o por lo menos algunos. Entonces, la primera Bienal se instala en el 73, ¿ya? Después vamos a poder profundizar un poquito en eso, pero desde el 73 inmediatamente cae el gobierno militar y la Bienal, toda la idea de la Bienal que existía, se ve coartada y se empieza a manipular de alguna manera desde un lugar político, ¿no? En donde la Bienal tenía muchas ideas de internacionalización, posteriormente se crea la Bienal de La Habana, estaba también el tema de la Bienal de Sao Paulo, había como una especie como de idea de red de bienales de Latinoamérica
que se ve interrumpida un poco por este proceso y al final la Bienal termina transformándose en una especie de pabellón, no necesariamente con una línea curatorial clara en algunas ocasiones, en donde se mantiene hasta que termina, hasta 30 años desde la Bienal anterior, que se vuelve a retomar y se hace la 12ª, ¿no? Estuvo 30 años paralizada. Entonces, ya, a ver. El texto entonces es allá afuera. Después de 30 años, la ciudad retoma la Bienal de Artes de Valparaíso. Esta larga ausencia obligó a observarnos, a comprender y situar Valparaíso en la fidelidad de su naturaleza, indómito, móvil y cambiante. Este territorio abierto se presenta como un gran mirador que nos permite observar y ser observados. Nos recuerda, con su meritorio de bamboleo infinito, su merecía y su bruma, que hay una afuera, que nuestro territorio es constantemente compartido y receptor. Sobre esta mar y estas tierras, todo parece estar en movimiento, presente indeciso, futuro inimaginable. Esta fragilidad es nuestro valor. Las artes aquí se han encargado de observar, interpelar comunitariamente, en crítica y en disputa. La pausa se presenta obligada porque el cambio de ruta es constante. Ya no son la técnica ni los costosos materiales que crean la obra, es el cuerpo perceptivo, el día a día puesto al servicio de las lecturas internas y territoriales. Así, al igual que en el hacer, el criterio de selección emerge, los interpone. Los temas trabajados por los artistas se agrupan y se presentan en diálogo. Una reflexión que se teje en conjunto y que permite ampliar las lecturas de las obras. Ver en conjunto este mar de reflexiones es un momento único para cualquiera que lo observe, aún más para los artistas. Permitir esta contemplación es un hecho cada vez menos común. Necesitamos detenernos, observar dónde estamos y así construir nuestras posibilidades, verlas espejadas en la construcción de otros. Tenemos el deber de registrar el presente para que en el futuro la memoria del pasado sea un presente imborrable y hacer partícipe al espectador de esto. ¿Por qué volver a la vida una Bienal después de 30 años y en un tiempo en donde la visualización e importancia del arte se ha vuelto hacia otros caminos? Redes sociales, galerías de venta, ferias de arte, todos estos espacios no públicos ni de contemplación. Las ferias de venta han tomado fuerza y el arte bello se adorna de discurso, en donde el ejercicio curatorial se deja a manos del artista y a su creación, a veces indiscutida ni interpretada, mientras sea bella o atractiva para el que observa. Hoy en estos contextos es más habitual ver ejercicios de museografía similares a los publicitarios, atractivas vitrinas, espectaculares y atrayentes fragmentos, sin unidad discursiva ni dialogante, premios al mejor stand, ventas de obras. Es indiscutible que un artista, al igual que todos, necesita dinero para vivir y que el arte está completamente precarizado. Pero, ¿es esta la motivación de la creación del arte? Bajo el concepto feria de arte, el arte es un espectáculo elitista, un bien de consumo, creado para el pequeño grupo que puede entenderlo, que puede adquirirlo. Esta Bienal busca todo lo contrario, nos enfrenta a las precariedades materiales de los grandes espacios que nos albergan, a la falta de presupuesto, al poco equipo involucrado en su gestión, a la dificultad de hacer algo a pulso, a la realidad de una de las regiones que se considera capital cultural del país. Fuera de esto, el arte tiene una responsabilidad social y política fundamental que no debe perderse. Debe generar discusión, interpretación, entre otras cosas. La precariedad puede ser material, mas nunca discursiva. El arte debe ser visto, compartido, percibido por todos, no de una manera asistencialista. La cultura no se muestra, se construye en conjunto. Chile país, largo país, unido de ruralidades, esperando ser ciudad, muchas veces en búsqueda de tecnología y sobreconsumo. Volvamos al ejercicio de mirarnos, la pausa, el ocio, la observación. Que el capitalismo no se coma todo. Volvemos a la pregunta, ¿por qué una Bienal en Valparaíso? Porque Valparaíso no olvida ni esconde lo que es, y desde ahí crece o se derrumba. Volvemos, la precariedad no debe ser discursiva ni simbólica, y el arte debe ser motriz, interno o externo, movilizar experiencias compartidas. Hay conocimientos fuera de lo intelectual que solo son posibles de adquirir en la experiencia y vivencia del cuerpo. Es importante mirarnos como generación artística y como sociedad, y esta Bienal apertura esto. Pensemos en un epicentro vivo que se nutre y subsiste gracias a su alrededor. La creación es imposible sin su entorno y un cuerpo no vive sin un territorio. ¿Qué ocurre cuando el entorno está en constante cambio?
Se vuelve necesario volver a la memoria, mostrar el cambio y observar la ruina. Nada más vivo que se devenir. La ciudad expone algo que se cuela entre nosotros a punta de blindajes, cámaras de vigilancia, cercos, la pérdida de la naturaleza, su domesticación y su mímesis. El afuera está en la búsqueda de la nación de lo salvaje. Se alula para adquirir lo que no tenemos. Esto es cada vez más un bien de consumo que solo tiene valor en lo privado. Gana valor en la negación al acceso y el deseo de ser quien accede. Ese ejercicio hace propio algo que pensamos íntimo, pero comprado con números de cero. No busca otra cosa que la pérdida de comunidad, aunque ahora atomizada, rompiendo lo que teníamos para volverlo o venderlo como algo exclusivo. Esta observación nos atraviesa y expone nuestra sociedad, la búsqueda por el bien propio, ante tanto artilugio de consumo para perder la inexistente. Sentirnos en comunidad, pensar el afuera como un espacio por someter, creer que podemos poseer y controlar todo. Volver cada vivencia hacia nuestro propio beneficio ha generado que nos dividamos y separemos. Nos ha dejado atónitos, medios fríos, medios muertos, en ruinas que proyectan nuestras heridas. Y si dejamos de estar, es posible pensar en territorios sin sus habitantes. Estos cuestionamientos se vuelven visibles en las obras seleccionadas para esta bienal. No sé cómo volver acá. Bueno, ese es el texto que yo escribí para la exposición, como les contaba, del Parque Cultural de Valparaíso, porque también tiene, y para la Bienal en general, porque tenía mucho que ver con el pulso que yo consideraba en relación a lo que se venía a hacer, ¿no? ¿Cuál era el espíritu de esta construcción? De por qué querer hacer. Esa pregunta era como muy tangible y muy importante, como de por qué hacer una bienal en Valparaíso, como cuál es la necesidad incluso, ¿no? De por qué en un espacio que efectivamente es precario para las artes, para todas las artes, ¿no? ¿Por qué volver a retomarla después de tanto tiempo? Bueno, todas esas preguntas eran relevantes. No se ve nada. No. A ver si se puede calibrar. Quizá el foco. Ahí, es que con esta luz entra por todos lados. No, está el foco máximo. No importa, lo leo acá. Para pensar entonces como las lógicas de circulación del arte, que es básicamente un poco lo que yo trataba de nombrar en el texto, que por eso me pareció interesante como poder leer ese texto. Lamento si es que fue un poco latero. Quiero como que pensemos básicamente la lógica de la circulación del arte contemporáneo, no solamente como un sistema de exhibición, sino como un entramado de poder. Eso es importante y no podemos como dejar de olvidarlo, del deseo y de la legitimación simbólica, ¿no? Y dentro de esta esfera o espacios de legitimación hay tres que son muy importantes. Uno va a ser el institucional, que tiene relación con las bienales, con los museos y con los premios, ¿no? Y con todos estos espacios obviamente que generan y que significan una institución, ¿no? Y que por supuesto por estar ahí, exponer ahí, ser parte de ese proceso, genera una especie de honor y genera una especie de estatus artístico, ¿no? Es distinto exponer en una galería X que exponer en el Bellas Artes, es distinto estar en una bienal que estar en una feria de arte, ¿no? Una bienal se concursa para estar ahí o se es invitado, ¿no? En este caso, en la Bienal de Valparaíso, lo que se hizo fue una convocatoria abierta a los artistas, en donde se les pedía un statement, un texto de obra, una biografía, se les pedía una ficha técnica y se les pedía obviamente imágenes de la obra con las que iban a participar, ¿no? Y dentro de todo ese mar de personas que postularon se hacía la selección por criterios no en este momento curatoriales, sino que en ese criterio, ¿a qué me refiero con criterios curatoriales? De una línea editorial clara, o por ejemplo la Bienal se va a tratar de esto, la Bienal va a tocar ciertos temas, sino que se eligió en relación a la calidad y a la intensidad de creación de esos proyectos, ¿no? Para después formular una línea curatorial, que es algo que también es distinto con otras bienales de Latinoamérica o la Bienal de Venecia, por ejemplo, que son las más conocidas. Entonces, el primer ámbito sería el institucional, que tenemos los bienales, los museos y los premios. Tenemos uno segundo, que es el comercial, que es el que yo les hablaba de ferias,
y las galerías de coleccionistas, ¿no? En Valparaíso hay muy pocas galerías de coleccionismo, pero la mayoría están en Santiago y esas corresponden, por ejemplo, a la Isabel Perosato, la Nina y ese tipo de galerías en donde tienen un número de artistas a los que promocionan y a los que venden obras, ¿no? Que buscan venderles obras de ellos. Y que también, por supuesto, llevan a distintas ferias de Miami, Milán, de distintos espacios, Habana, de distintos lugares donde se están haciendo ferias para poder como ir generando básicamente venta de obras, ¿no? Y las ferias es algo que ha surgido en los últimos años y ahí podemos conocer, no sé, Faxi, Chaco, por ejemplo, en Chile, en Argentina, el Arteba, ese tipo de instancias en donde se generan grandes galpones, en donde cada galería tiene una especie de stand, ¿ya? Es una feria, como consideramos una feria, como la Feria del Libro y tal, en donde cada espacio tiene un stand, ese stand se monta en el espacio específico y se monta en una especie como de amalgama de los distintos artistas que van a ser expuestos, ¿no? No tiene necesariamente una línea curatorial, que sería discursiva, de creación de discurso, de narrativa, y por ende también una línea museográfica que busca que cada obra que está en disposición se potencie, se construya de mejor manera y que ayude a dilucidar de mejor manera sus discursos, su lenguaje, lo que está tratando de decir, sino que simplemente aparece ya un rol más estético, ¿no? Básicamente una obra de arte que puede ser atractiva, atrayente y por ende vendible, ¿no? Y el tercer espacio, que es el que me parece también bastante interesante, es el espacio independiente, que es lo que hablábamos en un principio, ¿no? Que están los espacios autogestionados, la residencia y los colectivos, ¿no? Que Valparaíso tiene una larga historia de construcción de colectivos, de residencias y de espacios autogestionados, que ahora por lo menos tiene que volver una nueva ola de construcción de todo eso, ¿no? Pero estas serían como las tres esferas de legitimación del arte, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de la Bienal. Dentro de esto, entonces, cada uno responde a distintas lógicas políticas, simbólicas o económicas, pero todas influyen en cómo una obra circula, cómo se legitima y quién la ve. Y aquí es importante también en la decisión de artistas, de en qué espacios queremos difundir nuestra obra y en qué espacios queremos legitimar nuestra obra, ¿no? Y en qué espacios también queremos trabajar, ¿no? ¿Qué significa hablar de estos circuitos desde Valparaíso, una ciudad-puerto, periferia, cargada de historia y intenciones culturales? Como que eso es importante como hacerse una pregunta en específico en relación a la Bienal de Valparaíso o la Bienal, que es un proyecto que refleja siempre tensiones, que refleja tensiones entre el arte, el Estado y el territorio, ¿no? Cómo enfrentamos o cómo nos situamos desde pensar una bienal, de pensar ya sea una feria o de pensar espacios autogestionados en un lugar que siempre está en disputa, ¿no? Que siempre está en una construcción constante, que está relleno de catástrofes, ya sean incendios, ya sean, incendios sobre todo, ¿no? Marejadas, de todo, gran pobreza, un montón de cosas que nos permiten como solamente enfrentarnos en el día a día. ¿En qué momento el arte puede generar esa pausa de convocatoria, de construcción, de discurso y de cercanía con un otro, ¿no? Como que el arte tiene ese gran poder para mí, como puede básicamente el artista observar ciertos elementos, analizarlos, incluirlos en el pensamiento y entregarlos en una situación visual, constructiva, lo que sea, ¿no? De interpretación de una manera sensible, en donde todos los elementos de sensaciones, de sentido, de otro, puede percibirlo de una manera que quizás antes nunca lo vio, ¿no? Genera experiencia, básicamente. La generación de experiencia genera una construcción de aprendizaje y por ende me hace comprender un punto de vista de otro que no necesariamente yo tengo por qué haber vivido, ¿no? Como que es como el gran poder como del arte. Hablando como ya de la Bienal, puse estas como primeros afiches de bienales, no son los primeros, está el de la 91, el del 79, el del 92 y acá está el primero, la primera Bienal de Arte de Valparaíso,
que fue hecho por un artista de la región, ¿cierto? Y acá lo que podríamos como conversar básicamente es lo que ya le había dicho, que la Bienal surge en el 73, impulsada por el Museo de Bellas Artes y el Ministerio de Educación, para crear un espacio internacional de encuentro, ¿no? Acá ya sabemos, por lo que ya les había dicho, de que hay un problema, obviamente, con el gobierno militar, en donde toda esta instancia de apertura, de internacionalización, de cercanía como con un espacio de abrir el puerto, básicamente la gracia era eso, de que Valparaíso es un puerto y que recibe a la vez a muchas personas y que es un canal de exportación también, ¿no? Para otros espacios, se ve coartado y se ve limitado. El golpe de Estado ocurre básicamente semanas después de que se inaugura la Bienal, ¿no? O sea, es inmediatamente, pues como ni siquiera alcanza a tener una primera instancia fuera de esto, ¿no? Que se pudiera como potenciar y afirmar como todas las ideas que tenía, ¿no? Entonces tenemos un espacio, una etapa de la Bienal que es la fundacional, que es más o menos del 73 al 83, ¿ya? Que busca este espíritu latinoamericano, pero que se termina institucionalizando bajo censura, ¿no? Y que también en esta época, 82, es cuando sale la Bienal de La Habana y también estaba en ese tiempo la Bienal de Sao Paulo, ¿no? Entonces se presentaba, como les decía, una muy buena triada de bienales y una muy buena instancia como de internacionalización y movimiento entre los artistas que se ve como coartada y limitada, ¿no? Como que Valparaíso, la Bienal de Valparaíso queda como con esa bala pasada de alguna manera, como se esperaba esto, queríamos esto, salió esto otro y ahora se busca retomar básicamente este impulso como posterior, ¿no? Después hay una especie de reactivación democrática de la Bienal, ¿cierto? Y que eso va desde el 90 hasta que bueno, cuando termina el gobierno militar, hasta que ya la Bienal deja de hacerse, y que en ese momento se intenta volver a reaperturar su instancia como internacional, pero no se logra de una buena manera porque no habían tampoco lineamientos curatoriales como claros, ¿no? Sino que simplemente una especie de apertura a la exposición de artistas, ¿no? Que era muy fructífero y muy interesante. Hasta el día de hoy que se termina... voy a tomar agua. O sea, hasta el día de hoy, hasta por lo menos el año pasado, que termina ya como enfrentándose y pensándose ya más dentro de las lógicas de las bienales en general. Cuando la Bienal de Valparaíso se integra, se inicia, perdón, cuando la Bienal de Valparaíso inicia, era de alguna manera pionera en Latinoamérica, ¿no? Entonces tampoco es que existiera una forma de hacer, una forma de construir, entonces se iba construyendo dentro del camino. Ahora cuando se retoma el 2024 ya hay obviamente muchas referencias. La Bienal de Venecia existe hace mucho tiempo atrás, existía como referencia, pero una referencia europea muy distante a lo que puede ocurrir en Latinoamérica. Pero ahora sí había elementos claves importantes como a considerar, ¿no? Sin embargo, como les decía en un principio, la Bienal se encargó de tomar ciertos elementos que eran muy dispares o muy distintos en relación a la construcción de cómo se llevan las bienales en distintos espacios. Una de esas, que a mí en lo particular me pareció la más interesante y una de las cosas que me hizo el querer postular a este trabajo, fue la construcción de las 3 curadurías, ¿no? Una co-curaduría, ¿no? Que fuera un curador extranjero es relevante porque potencia, sin embargo, o sea, sin problema, el tema de la internacionalización de la Bienal, ¿no? Que pueda ser vista desde otros lugares, pero a la vez también que los artistas que el curador vaya conociendo tengan experiencia y posibilidad de poder salir del país y poder mostrar sus obras, ¿no? Fuera de eso también existe la visión, en este caso el curador trabajaba en 2 bienales más, que es la Bienal de Cuenca y la Bienal Nómada, ¿ya? Estas 2 bienales también eran un espacio expositivo, que obviamente tenían una experiencia en museografía, en administración, en producción,
que también la Bienal necesitaba, ¿no? De cómo llevar a cabo y cómo volver al engranaje de toda esta construcción. Una curadora nacional, que era Karen Bazán, como dijo Sebastián, que se encargaba, por supuesto, porque la Bienal no es solo de Valparaíso, se construye desde Valparaíso, pero no es para una postulación únicamente de artistas de Valparaíso, está abierta para la postulación de artistas nacionales de todas las regiones, ¿no? Y esta curaduría local, que me parecía en este caso la más interesante, porque básicamente es la que viene, a mi parecer, a articular básicamente el conocimiento de los espacios, el conocimiento de su infraestructura técnica, el conocimiento de los artistas locales, nacionales también, ¿por qué no? ¿Cierto? Y básicamente era como el punto o el hincapié de poder poner los pies en la tierra, ¿no? De decir, ok, tenemos 2 manzanas y hay que alimentar a 100, cómo dividimos estas 2 manzanas, pero saberlo desde un principio, ¿no? Como saber, por ejemplo, cosas muy mínimas, como por ejemplo el parque cultural, íbamos a exponer, creo que 40 artistas en el parque cultural, ¿no? En ese espacio, por ejemplo, habían 28 focos, ¿ya? ¿Cómo hacer una construcción lumínica con un espacio que no tiene más focos que eso y que obviamente la Bienal no tiene presupuesto para eso, ¿no? ¿Cómo hacer, por ejemplo, que esta exposición se pudiera montar y construir en una situación en donde no había espacio ni tiempo para el montaje, ¿no? Por la licitación y todo lo que significa en un proceso administrativo de construcción de una instancia tan grande como esta y, por supuesto, municipal, tiene mucha burocracia y no hubo, por ejemplo, tiempo para que el equipo de montaje tuviera tiempo para trabajar correctamente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer como nivel de equipo de curaduría que ese montaje estuviera lo más construido y realizado posible para que esas personas llegaran a trabajar inmediatamente y eso se pudiera llevar a cabo, ¿no? Son pequeñas cositas, mínimas quizás, pero que son súper relevantes y que el conocimiento territorial lo entrega, ¿no? Como no lo haría, por ejemplo, la idea de la Bienal de Cuenca, que es gigantesca, que tiene un montón de gente trabajando ahí, que no lo hace tampoco las instituciones de Santiago, que no se conoce, ¿no? Entonces, desde ese punto me parecía súper relevante. Hubo ciertas cosas y ciertas... la Bienal se llamaba así, Territorios y Ciudadanías Críticas, ¿ya? Ese era el nombre de la Bienal en general. Y a cada una de las salas nosotros le fuimos poniendo nombres distintos. La del Parque Cultural de Valparaíso se llama Allá Afuera por el texto que les leí hace un ratito. Dentro de esta línea curatorial, lo que fui articulando fue un poco esta mirada de construcción en donde lo precario o la ruina en la relación humano-ciudad se iba como conectando, ¿no? De cómo percibimos el afuera y de cómo vamos articulando básicamente la construcción de paisaje o de nuevo paisaje, la nueva ciudad, la relación entre los ciudadanos y todo lo que estaba pasando en ese tiempo, en este momento, cuando estábamos montando la Bienal, había sido hace muy poco todo este gran incendio también de Viña del Mar, en donde se había quemado casi todo. Y varios artistas también trabajaron en relación a eso, ¿no? A la ocupación del espacio, a la ocupación territorial y al residuo, a lo que queda después de una catástrofe, ¿no? Creo que es súper importante meterse en eso porque Chile es un país de catástrofes y Valparaíso, la región de Valparaíso, lo es particularmente, ¿no? Entonces se veía muy reflejado dentro de las exposiciones de los artistas. Y dentro de esto, de la tipografía que elegimos, como lo que hicimos fue, no sé si conocen, yo creo que sí, ¿cómo se llama esa calle? Errázuri, cerca de donde está la matriz, a esa altura, Plaza Chaurren, hay una persona que ahora está su hija, que es la que hace los letreros de las micros, ¿no? Esta persona que es clásica de Valparaíso y que tiene una tipografía específica y que tiene una manera de trabajar el color también específica, fue donde fuimos para que nos hiciera, básicamente le pedimos que nos escribiera los letreros de esto, ¿no? Que después digitalizamos y construimos en estas tipografías que no son tipografías editables, sino que son básicamente un escaneo de esto llevado a un plotter de corte, ¿no? Como
como la importancia básicamente de no volverlo popular, sino que trabajar simplemente con los elementos del territorio, ¿no? Como hacerlo parte de, ¿no? Valparaíso tiene su color, tiene su tipografía, tiene sus micros, tiene su forma, ¿no? Tiene sus rayados en las calles, tiene sus colores, tipografías, gráficas que son específicas, ¿no? Entonces queríamos utilizarlo en relación a eso. Y bueno, como les comentaba, estas dos, el Territorios y Ciudadanías Críticas, lo tengo en mi casita porque lo hicimos con ellos y lo escaneé y lo transformamos en estos grandes espacios. Y cada galería tenía su color, ¿no? Dentro de esto, allá afuera era celeste, Bauriz era rosa, la galería municipal era negra. El espacio construido, esto creo que puede ser interesante como de conversar, para mí que vengo desde las artes visuales y la construcción de eso, y la construcción instalativa y el cruce de lenguajes artísticos, siempre fue muy importante, o siempre me dijeron cuando estaba estudiando que el montaje o la museografía es el 80% de la obra. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente pensemos en una pintura, en una fotografía, en una escultura o lenguajes más mediales, es el 20% y como esas se articulan en el espacio, en el sitio específico, construye básicamente el 80%. Cómo está montada, cómo se muestra al público, si eso va a ser proyectado, va a ser una pantalla, va a estar en el suelo, va a estar en el techo, va a tener lenguaje sonoro, va a tener textura, olor, todo eso es parte de la construcción museográfica y es donde el curador se puede meter también dentro de la obra, ¿no? Generar propuestas modificatorias de alguna manera del montaje para que la obra se potencie y genere un discurso, básicamente solamente eso, no es cambiar la obra, sino que es generar una potencia en su discurso, que como cada uno de nosotros tenemos una forma de entender la vida distinta, otros tenemos más habilidades auditivas, otras más visuales, otras más táctiles, cualquiera de los sentidos está desarrollado de manera súper distinta, la manera de aprender, de entender una obra siempre va a ser diferente para cada uno de nosotros. Y la museografía tiene que encargarse un poco de eso y hacer dialogar justamente desde lo compositivo, desde el color, la materialidad de las obras, los elementos que la construyen y también, obviamente, muy importante, lo conceptual de cada una de esas obras, ¿no? ¿Qué está diciendo? ¿Qué narra? ¿Qué dice? Y poder articular eso entre medio de una exposición y que se vayan potenciando las obras unas a otras. No es lo mismo que montar a muro todo junto, sino que realmente tiene que haber un diálogo entre esto, un recorrido, generar un recorrido que las personas vayan pudiendo descubrir básicamente todas estas obras, todos estos lenguajes, sin necesariamente conocer al artista, sin necesariamente conocer el texto de obra, no había textos de obra, por ejemplo, sino que simplemente es este acercamiento experiencial que les comento, ¿no? Entonces la museografía se encarga un poco de eso y es lo que a mí me fascina de sobremanera. Y para construir la museografía de este espacio, yo estuve yendo, como les contaba, el montaje tenía muy poco espacio de ejecución, entonces yo estuve yendo 2 semanas, creo, o 3 semanas, a la galería que estaba vacía esperando el montaje de la Bienal, en donde tenía las fichas de las obras e iba haciendo con masking, básicamente, precario quizás, ya, pero quiero contarlo porque así es una manera buena y efectiva de hacerlo, con masking marcando los espacios de las obras, ¿no? Y haciendo los dibujitos en relación al plano de cómo se iban a estar mirando y relacionando cada uno de estos trabajos, los espacios para poder caminarlos, transitarlos, si había obras que necesitaban como un espacio más 360, otras que solamente tenían una vista, otras que por ejemplo se iban a relacionar a nivel discursivo, en diagonal, en contexto, cómo iba a ir construyendo básicamente ese relato, esa construcción que es construible. La museografía, por ejemplo, la decisión de estoy llegando por acá, voy a tomar la decisión de caminar por aquí o por acá. Entonces, como esas construcciones tan simples, la museografía se encarga, ¿no? De ir haciendo guiños que son compositivos, color, forma,
que van construyendo básicamente ese recorrido que es interesante, que es fructífero, ¿no? Y que permite, como les decía, que las obras puedan ser leídas de una manera como coherente, fácil, y que puedan potenciarse en su discurso, potenciarse entre ellas, ¿no? Que no entren a pelear, sino que se potencien. ¿Pueden pasarme la siguiente, por favor? Esta es otra vista de la misma sala. Aquí hay una obra de la Claudia Kemper, de Leonardo Portus. Acá está César, que por lo que entiendo es un exalumno de acá, que es una de las personas que se ganó el premio. José Peñán, la Caterina Gutiérrez, perdón, y al final se alcanza a ver un poquito la obra que ganó el primer premio, que es la de Paloma Villalobos. Esa otra es una cosa interesante y valiosa de la Bienal, es que tiene premios, que son 3 premios, 4 este año. Uno era por votación del público, pero los 3 primeros premios son de adquisición. No, perdón, solamente el primero. El primero es de adquisición, los otros son una entrega física de dinero, ¿no? Estos premios de adquisición han estado siempre en la Bienal y eso ha significado que la municipalidad tiene una gran cantidad de obras que en algún momento van a, bueno, en algunas se pueden ver en el Museo Bauriza, otras están archivaditas, guardadas o distribuidas en distintos espacios como municipales, pero que en algún momento espero con ansias que exista un espacio de poder visibilizar y observar todo eso y poder también ver, ¿por qué no?, la memoria de construcción creativa también del país, ¿no? Se van a poder ver año a año, obviamente con toda esta pausa que tuvimos, año a año, de todo lo que ha ido pasando y se ha ido construyendo y cómo ha cambiado la visión y qué artistas también han ido forjando básicamente esta construcción narrativa de lo que es el arte en Chile, ¿no? Entonces es interesante. Esta obra era muy... Bueno, dentro de eso creo que puse otra vez. A ver. No me paso. Bueno, esta es una de las otras obras. Puse la obra de César Grande. Y este es el Museo Bauriza. El Museo Bauriza se llama Biopolíticas de la Memoria. Ahí el texto lo hizo Karen Pazán. Como les comento, toda la Bienal se llamó Territorio y Ciudadanía Crítica, y en este caso era Biopolíticas de la Memoria. Acá hicimos una selección que tenía más que ver con la relación del cuerpo, con la construcción de género, con el discurso del feminismo y con la política en específico, ¿no? Cuando la obra hablaba de política en específico. Y había obras de diversos artistas. Esta, por ejemplo, esta obra que se ve ahí es de Roberto Acosta. No me recuerdo el nombre. Rayar la cancha, como yo veo. ¿Ah? Rayar la cancha, ahora me doy. Era algo como... algo que tenía que ver derechamente con los partidos. No me puedo acordar. Bueno, eran 90 horas. No me acuerdo de todos los nombres. ¿Ya? Acá al lado está la obra de esta persona, este fotógrafo chileno que trabaja en Chillán. Ahora está haciendo el festival, ya en su segunda versión, el Ficha, que es un festival de fotografía análoga en Chillán, que como que está siendo bien interesante. Y lo que él hizo era llevar, por ejemplo, estas grandes placas, no son placas, perdón, grandes impresiones que construían estenopeica, llevaba una nevera, básicamente a espacios de la Antártida y diferentes espacios de Patagonia, en donde a nivel estenopeico, que es básicamente hacer un hoyito en un espacio, estampo de luz, en donde pasa la luz, se invierte, exactamente igual que en el ojo humano, y se impregna esta fotografía por largos periodos de exposición, ¿no? En donde se puede como generar una cosa muy bella a nivel fotográfico, que es como la encapsulación del tiempo, como que hay carencia de presencia humana, de cualquier animal que se mueva y tal, pero está como el espacio en su máxima expresión, ¿no? No hay nada de movimiento y un estancamiento preciso como del ambiente.
Y acá había una retroproyección de este proceso constructivo, ¿no? Y diversas obras que creo que en la siguiente se pueden observar, en la siguiente imagen se pueden observar más. Las fotos que les estoy mostrando ahora son las fotografías que tomó Jorge Brandmeier, que es un fotógrafo chileno que tiene una carrera artística interesante, pero que a la vez también fotografía las diferentes exposiciones, y fue el fotógrafo que invitamos, o que más bien, y nos invitamos nosotros, porque no teníamos ese poder, sino que sugerimos para poder trabajar el registro de la Bienal, ¿no? La otra cara era esta. Había algo súper importante en esta sala que también significaba decisiones de curaduría y museografía. Durante todo el año, creo que 2023, no sé, Sebastián me corregirá si me equivoco, se estuvo construyendo una especie de mediación que tenía que ver con la Bienal Infancias, ¿ya? Que era llevar ciertos elementos, obras que habían sido galardonadas en bienales anteriores y que se fueron trabajando con niños, ¿ya? De diferentes centros y espacios como de la región. Esa exposición también la curamos junto a Karen Pazán y estaba puesta en el Museo Bauriza. Cuando bajas está esta sala grande, que es la que pusimos en la exposición, en la que trabajamos con la Bienal, pero al lado, a ver si está centrando, al lado izquierdo estaba esta otra galería que es un poquito más pequeña, en donde estaba toda la construcción de la Bienal Infancias, ¿ya? Nosotros estábamos trabajando justamente en Bauriza, que nos interesaba especialmente que fuera en Bauriza, porque Bauriza es un espacio de arte clásico, ¿ya? De un espacio de museo, era el único museo con el que estábamos trabajando. Entonces nos interesaba mucho que en este museo pudieran haber discursos y lenguajes que tuvieran que ver con discursos que generalmente no entran al museo, ¿ya? Esa era una de las primeras instancias, pero pasaba que, como había tratamiento de cuerpo, disidencia y política, abundaba los desnudos, abundaba el tema en relación al aborto, el tema en relación a la diferencias sexuales, el intersex y un montón de cosas así. Entonces dividimos la galería básicamente. Se construyó un panel en donde está esta obra de los partidos de Chile, ¿ya? La de Roberto Acosta que vimos en la anterior, que tapaba todo y que por el otro lado se podía entrar y se podía ver básicamente todas las obras que sí tenían relación, por ejemplo, con el cuerpo, ¿no? En una especie como de cuidado y de cuidado, yo creo que sobre todo en las infancias, y que se supiera básicamente de que de ese punto hacia este otro ya era decisión de padres, madres, niñas, si querer entrar o no, ¿no? Porque también la museografía tiene que hacerse cargo un poco de eso, básicamente, cuál es el acercamiento y no ser violenta con su discurso, ¿no? Entonces, desde otro lado, ya estaba este monitor, que es la obra de Diego Argote, en donde, a ver, parece que puse la foto, sí, en donde hace una performance, una video performance a los caídos de la revuelta en octubre, ¿no? Aparece desnudo, con estos cardos, que el cardo es como para él es como una especie de flor ingrata que se construye desde lo mínimo, es una flor que nace muerta, ¿no? Que nace seca de alguna manera, un cardo, familia de la alcachofa, ¿ya? Y él la asimila a procesos de su sexualidad, ¿no? Bueno, en la anterior se puede ver un poco él encapuchado, desnudo, completamente desnudo, y recitando unas palabras que se veían por debajo, ¿no? Y así también otras obras, como les decía, del aborto, de la construcción de los cuerpos y todo. Y ya, para ir cerrando, básicamente, el tercer espacio, no puse mucho en la única imagen que puse, es la galería municipal, y esta se llamaba La razón de las emociones, ¿no? Acá nos interesó en especial poder trabajar con la galería municipal, que tenía elementos específicos museográficos súper no modificables, ¿no? Una de esas es su calidad lumínica. Es un espacio oscuro, es un espacio húmedo y un espacio que tiene como bastante reverberancia de sonido, ¿ya?
Entonces, intentamos ahí junto a Karen de poder poner obras que se potenciaran básicamente con eso, ¿no? Por ejemplo, había una obra de, no me acuerdo el nombre ya del artista, pero que era una gran construcción, un cuadrado que iba goteando agua, ¿no? Y que esa agua, por el espacio cerrado, se escuchaba casi por toda la galería, ¿no? Se potenciaba, se expandía. También como era oscuro, podríamos utilizar bastante las proyecciones, las retroproyecciones, el poder utilizar televisores a suelo, porque si conoce la galería tiene bastantes nichos y espacios que son de bastante privacidad, entonces no permiten esa posibilidad, por ejemplo, que da el parque de tener que meterse a la obra, sino que siempre genera una especie de respeto, de una distancia mayor con la obra, ¿no? Entonces pusimos obras más delicadas, pusimos obras que estaban construidas de madera, en donde la madera y el acerrín, que por ejemplo esa era una propuesta de montaje también, el acerrín que se puso debajo generaba constantemente por la humedad del lugar el olor a madera constante, a la presencia de esa obra. Entonces eran puras obras que gracias a las condiciones de humedad, de luz, de todo de la galería, se potenciaban básicamente y que generaban obviamente un cruce de sentidos como más relevante, ¿no? Como que todas las obras que necesitaban de eso estaban acá en la razón de las emociones, ¿no? Y también obras de una temática, muchas hablaban sobre la muerte, sobre la pérdida, sobre los detenidos desaparecidos, sobre los rituales de sanidad de espacios, de construcción, de la necesidad de reparar, ¿no? de reconstruir ciertas emocionalidades. Entonces nos parecía súper interesante que habitaran este espacio que de alguna manera como que resurgía también y que también tiene una historia interesante a nivel edificio, ¿no? De lo que significa este edificio como para la ciudad. Y bueno, ese es mi último, además que como que me repasé. Yo había dejado como ciertas como preguntas, básicamente como abiertas, y si es que ustedes tienen alguna pregunta o comentario, genial. Aquí hay una nota de prensa, aparecen más obras de las que no se pudieron ver en las fotografías, ¿no? Esta obra que fue muy interesante, que fue la performance que se hizo en el Parque Cultural de Valparaíso cuando se inauguró. En la inauguración contamos con, se dice que aproximadamente 2.000 personas, no sé si eso está ahí preciso o no, pero fue lo que se decía en ese entonces. Fue muy multitudinaria, fue mucha gente. La inauguración se hizo en el parque y después, días posteriores, se inauguraron los otros espacios. Entonces, las preguntas básicamente serían como ¿qué tipo de visibilidad necesita el arte chileno hoy? ¿Cierto? Como que me parece una pregunta importante para pensarse en la Bienal. La Bienal es un espacio que yo considero un espacio abierto, un espacio que surge desde voluntades individuales, que surge desde lo incansable de que esto continúe, de que ocurra, independiente de la institución en ese momento a cargo, ¿no? Entonces es una pregunta válida para todos. ¿Cómo imaginamos un circuito que no repita los modelos del norte, global, me refiero, ¿cierto? Sino que surja desde nuestras propias condiciones? Eso también es relevante. Apareció mucho en la Bienal anterior. Y podría Valparaíso volver a ser un laboratorio de pensamiento visual latinoamericano, como lo fue en los 80s, por ejemplo, ¿no? Y que se cruzó ahí muy fuertemente también con lo que fue Brasil, que es como otro de nuestros grandes componentes del lenguaje gráfico y visual, ¿no? Pucha, podría contarles muchas cositas más, pero creo que ya es suficiente, ¿no? Gracias por quedarse. Es un horario complejo porque es post almuerzo y es como mucho de horario de sueño. Pero eso, les agradezco y no sé si quieren conversar algo, preguntar algo.